Bueno, como lo habíamos prometido, estamos con el doctor Torcuato Socio, director de la Asociación por los Derechos Civiles. ¿Cómo estás, Torcuato? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un gusto reencontrarte aquí, en esta nueva función. Igual para mí. Que recordamos, al doctor Socio ha sido en tiempos lejanos ya, pero en un momento muy importante para la democracia, ha sido subsecretario de Trabajo de la Nación. Vamos a empezar un poquitito, pero un breve introito. ¿Cómo ves hoy el mundo del trabajo, ¿no? Y cómo ves hoy esta temática, ¿no? De la desocupación, la pobreza en la Argentina? Bueno, yo en principio creo que la Argentina es un país que no se puede permitir, realmente no se puede permitir tener los grados de desigualdad que tiene en este momento y que ha tenido en los últimos años. No tiene que ver con un gobierno, creo que la desigualdad es un fenómeno que ya es casi estructural. Días pasados hablaba a raíz de un convenio que hemos firmado con Holanda, hablaba con el embajador. La embajada está en Puerto Madero y yo le decía, mire, si usted quiere saber exactamente cuánto de grave es el problema, tómese un taxi y haga 3 kilómetros y vaya a Docsud. Y ahí va a tener la diferencia que ocurre en la Argentina. Es decir, Puerto Madero contra la situación que hay en Docsud, que es no solamente de pobreza, sino de degradación. Eso es un tema central. Respecto del sindicalismo, yo creo que obviamente cumple un rol central porque equilibra las relaciones entre empresarios y trabajadores. Tienen que actuar con responsabilidad. A mí me parece que, voy a ser muy franco con tu audiencia, creo que en el sector público muchas veces se pasan de rosca, como dicen los chicos. Creo que además el funcionario público, como la negociación no es la de su propio interés, porque no es su propio bolsillo, muchas veces dan aumentos que después nos hacen estallar los presupuestos. Yo creo que ahora tenés problemas graves en las provincias, hace muchos años que tenemos este problema. Entonces me parece que hay una mayor racionalidad y una mejor negociación en el sector privado que en el sector público. Y particularmente, por ejemplo, creo que hay temas graves en lo que podrían ser los docentes, ¿no? Es decir, me parece que ahí hay un servicio, me parece que el sector público tendría que analizar cómo hacer para garantizar el servicio. Cuando no das educación estás perjudicando mucho a los pibes y estás perjudicando a los padres también. Bueno, de hecho, con esto... Perdón, no, simplemente un apunte, Jorge, que de hecho eso se vio en las noticias que aparecieron en los últimos tiempos, las investigaciones periodísticas que te dan un aumento de la matrícula en el sector privado y hasta un agotamiento de las vacantes en el sector privado. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, no quiero que mis hijos pierdan clases por las huelgas, por ejemplo, en el sector estatal. Más allá de la justicia de los reclamos, obviamente, ¿no es cierto? Pero bueno, es como un perro que se vive mordiendo la cola esta situación, ¿no? Sin ninguna duda. Yo tenía una fundación que daba apoyo escolar en la zona de Docsud y había años en que tenían 80, 90 días de clase nada más los pibes. Sobre 180 Sobre programados. 180. Y muchos padres, con dificultades económicas enormes, terminaban buscando escuelas en La Boca, porque ahí en Avellaneda, en Docsud, no tenían escuelas que funcionaran normalmente. O sea que vos fijate, hacían un esfuerzo grande para que sus pibes estudiaran del otro lado del puente, ¿no? Torcuato, en los 30 y pico de años de democracia que estamos viviendo ininterrumpidamente, vemos mucho, y lo hablábamos fuera del aire también, mucho discursivo. O sea, mucho hay que hacer en lugar de ir exactamente. Diálogo entre oficialismos y oposición, una deuda pendiente de la democracia. Sin duda. O sea, que lo cual Duhalde en un momento hizo algo y ahora se está diciendo del pacto de la Moncloa, bueno, todo esto, pero es todo discursivo, no hay una mesa como para dialogar, educación, trabajo, sindicatos, o sea, cada uno por su lado. Sí, yo diría que la mesa de diálogo, que fue realmente un ejemplo, fue consecuencia de una grave crisis. Seguro. Y lo que debiera ocurrir, y no la estoy despreciando, y lo que debiera ocurrir en la Argentina es tener un criterio, como se dice tan frecuentemente, políticas de Estado que nos permitan programar más allá de un gobierno. Y lo que es una actitud realmente insólita, y es que cuando llega un nuevo gobierno no se apropia de las cosas buenas que hizo el gobierno anterior. Y todos los gobiernos, sin excepción, del 83 acá, todos los gobiernos tuvieron muy buenas cosas para aprovechar
y del gobierno anterior, y no lo hicieron. Entonces no se va construyendo un país, se va construyendo un país por 4 años, por 6 años, y después volvés otra vez a empezar en muchos temas. Por ejemplo, la señal que dio el gobierno, y esto me parece que hay que mencionarlo, de dejarlo a Barañao en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, me parece que fue una buena señal. ¿Está trabajando bien? Bueno, continúe. Digo, esto podría ser una estrategia para llevar en muchos otros terrenos. Son todos fundadores. El político se caracteriza por ese comportamiento. Exactamente. ¿No? Y bueno, esto que vos decís se garantizaría si hubiera una mesa de diálogo que de alguna manera contuviera esa conducta mesiánica de los políticos, porque claro, empresarios, sindicalistas, la sociedad civil diría, bueno, pare eso, manténgalo. Es decir, yo siempre digo que sociedad civil, empresarios, sindicalistas tienen una continuidad que permite que cuando un gobierno quiere dar vuelta a 180 grados una política y esa política la consideramos buena, ya no va a ser tan fácil. Seguro. Torcuato, hay una base que muchas veces los argentinos la obviamos, me incluyo por supuesto, porque no me quiero poner en exégeta ni en líder opinólogo, por así decirlo de alguna manera, pero que es la justicia, ¿no es cierto?, que es la base, en definitiva, de una sociedad, la organización jurídica. Si todos respetáramos las leyes, todo funcionaría bien. De hecho, la ley fundamental, que es la Constitución, donde está todo, que si la Constitución y sobre todo los artículos 14 y 14 bis se respetaran a rajatabla, viviríamos en un verdadero paraíso. Pero bueno, sabemos que eso lamentablemente no se cumple desde hace muchísimos años. Y el tema de la seguridad jurídica. Y uno de los puntos que preocupa mucho a la Asociación por los Derechos Civiles es justamente el tema jurídico, ¿no? Sí. Específicamente. Y en ese aspecto también está el tema de los jueces, ¿no? Y las vacantes. Claro, necesitan jueces para que se haga justicia justamente, para que se hagan cumplir las leyes. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Porque obviamente veníamos con un déficit muy grande de todos los gobiernos anteriores, especialmente del kirchnerismo. ¿Cómo se está trabajando en eso? ¿Cómo están viendo ustedes si se está cumpliendo eso? Si hay por lo menos una intención de cubrir esas vacancias. Sí, acá varios temas para comentar. Perdón, te tiré un paquete muy grande, ¿no es cierto? No, pero si me das unos fui de lo minutos, mayor a lo mejor. Sí, no, tenemos tiempo. Te comento varias cosas. Primero, hay una cuestión insólita, y es que los fallos de la Corte Suprema no se cumplan. Es decir, parece insólito que la Corte Suprema se pronuncie sobre un asunto y después tengas que estar viendo a ver cómo lo cumplen, ¿sí? Nosotros obtuvimos en el año 2010, en el año 2012, en 2 oportunidades, fallos de la Corte por los cuales se obligaba al PAMI y se obligaba al Ministerio de Trabajo a dar información sobre cómo gastaban su presupuesto. La Corte Suprema dijo categóricamente que sí, que debían dar esa información. Todavía estamos lidiando para que esos organismos den esa información. Ese es un primer aspecto. Segundo aspecto, los jueces han perdido en muchos fueros legitimidad porque las causas tardan tanto que vos finalmente terminás, la famosa frase, mejor un mal arreglo que un buen juicio. Claro. O sea, vos llegás al punto en el que decís, realmente me voy a meter en un carril y me voy a pasar 6, 8, 10 años pleiteando sin obtener un resultado. Eso tiene que ver con, bueno, el tema del desprestigio de la justicia, hay particularmente uno que es el de la justicia contenciosa administrativa, el famoso Comodoro Pi, claro, que hace que los juicios de corrupción primero van a 2 por hora y después van a 150 kilómetros por hora. Es decir, esto lo hemos visto en los últimos 6 meses. Causas que venían muy lentas ahora toman otra velocidad. Y respecto del último punto que me estás preguntando, el hecho de que no se nombren jueces, porque el Consejo de la Magistratura está paralizado por cuestiones políticas y entonces no terminan de ponerse de acuerdo, hace que haya muchísimos juzgados que no tienen sus jueces. Por lo tanto, otro juez cumple la función que debiera cumplir el juez que no está. Yo digo que es como si en el partido de ayer, por ejemplo, en vez de entrar 11 jugadores, hubieran entrado 8, porque el técnico de entrada dice, quiero que haya 8. Bueno, nos hubiera ido muy mal y no fue muy bien porque había 11. Sí. Entonces el tema es que el Consejo de la Magistratura no eleva las ternas al Poder Ejecutivo, esos juzgados no se cubren y por lo tanto vos hoy tenés, por cada 3 juzgados, 1 no tiene su juez.
eso evidentemente hace que la justicia funcione con lentitud, porque ese juez va a tener que cubrir 2 juzgados. Sí, vos te acordás, se acuerdan, les digo, el caso de Ollarvide, por ejemplo. Más allá de todos los cuestionamientos que hubo para con Ollarvide, había un hecho que en todo caso era un atenuante para Ollarvide, que era que en un momento llegó a subrogar o tenía a su cargo 3 juzgados. Y ni hablar cuando se iban de vacaciones los jueces, que quedaba la mitad. Entonces había un juez que tenía que atender por ahí 5 juzgados. Seguro. Entonces directamente Ahora, en esto, no atendían las dijiste, causas. No seguro, podía atender en las esto causas. dijiste algo que me parece que es el punto clave, ¿no? La Corte tiene un fallo y no se cumple. Y la Corte, lo que muchos no saben, que son los máximos intérpretes de la Constitución Nacional. Sin duda. O sea, lo que dice la Corte y la Corte no se cumple. O por lo pronto hay que esperar para que se implemente. ¿Cómo puede ser? O sea, hay una falla institucional grave ahí. Grave. Yo te diría que inclusive nosotros hicimos un cóctel digamos, de recaudación de fondos en la Asociación por los Derechos Civiles en el año 2014, y una de las expositoras fue Aida Kemelmacher de Carlucci, que es una camarista muy prestigiosa de Mendoza. Cuando ella habló, ella dijo, bueno, también hay una responsabilidad de la Corte en no instar para que sus fallos se cumplan. ¿Sí? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, no es solamente escribir el fallo, sino también es obligarse como institución a que ese fallo se cumpla. Implementarlo. Por lo tanto, yo creo que hay una responsabilidad en pinza de quien no lo cumple, que muchas veces es el Poder Ejecutivo, un organismo del Poder Ejecutivo, pero también de la propia Corte, que tiene que impulsar el cumplimiento de sus propios fallos. Y me parece que esto hace un poco a la pregunta que Luis me hacía antes. Si la justicia va tomando un desprestigio, porque sus fallos no se cumplen, porque hay mucha demora en obtener una sentencia, etcétera, etcétera, la gente va diciendo, bueno, acá yo no tengo respuesta, o sea, la voy a buscar por otro lado. Y con respecto al tema que vos decías de Ollarvide, yo siempre digo que hay como incentivos que no están alineados. El juez que cubre otro juzgado tiene un plus. Por lo tanto, le viene bien, tiene un plus. O sea que tampoco él va a estar apurando el trámite porque él tiene un plus. Nadie le va a echar en cara que vaya lento, porque en definitiva van a decir, tenés un plus. Por otro lado, muchas veces hay cuestiones políticas. No cubramos ese juzgado, así lo sigue cubriendo Ollarvide. No vaya a ser que metamos en ese juzgado un tipo que nos vaya en contra. ¿Entendés? O sea, hay muchas cuestiones que hacen que cosas que uno ve como obvias que debieran ocurrir, no ocurren. Claro. ¿Sí? Porque si vos sos el poder político, vos sabés que tenés un juez que te puede ayudar, no ponés a otro, no acelerás el trámite. Claro, exactamente. Porque para tu audiencia el trámite tiene 3 etapas. Primero, el Consejo de la Magistratura tiene que elevar la terna. Después el Poder Ejecutivo tiene que elegir dentro de esas 3 personas. Y después el Senado tiene que prestar acuerdo. Pero está trabado desde el principio, está trabado Porque no funciona el Consejo de la Magistratura. Porque no como funciona tiene que funcionar. porque no funciona el Consejo de la Magistratura. Claro, seguro. Exactamente. O sea, fue un tema político más que institucional el Consejo de la Magistratura. Además se dan otras circunstancias que por ahí el gran público es necesario que también lo sepa. Desde 2009 no tenemos defensor del pueblo de la nación. Y la Corte acaba de instar... 2009, Luis. Sí. Mirá Cuando los se años, fue ¿no? Mondino a hacer política a Córdoba, renuncia, asume el adjunto, después asumen otros funcionarios subalternos a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que representa a todos los ciudadanos, todas las quejas de los ciudadanos argentinos van a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Asumen subalternos que generan ahí una serie de resoluciones internas para poder asumir como a cargo, y al final quedó paralizada la Defensoría del Pueblo. Pero ¿por qué digo que esto es importante? Porque hay un organismo, la ACUMAR, que es la Cuenca Matanza-Riachuelo, que estaban bajo la coordinación del Defensor del Pueblo de la Nación, con lo cual también queda paralizado eso. Y recientemente la Corte le dijo al Congreso, señores, nombren Defensor del Pueblo, esto es un mamarracho. Y a la vez dice que funcione la ACUMAR, que a la vez estuvo inmersa en una serie de irregularidades en su momento, con 2 o 3 funcionarios que tuvieron que irse, y les dice, funcione, pero sin la coordinación del defensor porque no hay defensor. O sea, una verdadera situación que incalificable, vamos a decir, para no meternos en berenjenales, ¿no? Me muero de ganas de salir a contestarte esta Pero pregunta. decilo, por eso te doy pie para que lo digas, porque realmente es una cosa que no tiene nombre prácticamente. Nosotros hicimos una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que esto no podía continuar.
Desde el 2013, en realidad la Defensoría no tiene firma, porque no tiene ni el adjunto ni el titular. Exacto. O sea que no tiene firma. Quien dice que la tiene desde 2013, no la tiene. Cuando fuimos a la Corte a la Comisión Interamericana, lo que dijeron fue, bueno, pero hay defensores en todo el país, hay defensores en los municipios. Yo lo que le dije fue, bueno, ese sería el argumento para que no tengamos presidente entonces. O sea, como tenemos gobernadores e intendentes, no tengamos presidente. Un disparate de argumento del gobierno, que fue otro de los informantes. Pero te diría otra cosa. Al no tener defensor del pueblo, por ejemplo, la causa de Once no tuvo una defensa de la ciudadanía como correspondía. Es decir, hubo muchos temas. El tema de pueblos originarios también requieren defensa y no la tienen porque no hay defensor del pueblo. Y finalmente yo te diría, esta es una responsabilidad de la clase política, no solo de un gobierno. Se tienen que poner de acuerdo para poder nombrar a una persona de prestigio. Claro, si ponen un tipo con alto componente político, y no lo va a votar el partido de oposición, tiene que encontrar a alguien de prestigio. No sé, por decirte a alguien, yo se lo comentaba, Manuel Garrido, esas personas que son incuestionables, que han tenido paso por la función pública, que han sido diputados. Digo, cualquier persona que uno diga, a ver, ¿cómo hacen para decir que esta persona no va a ser un defensor del pueblo adecuado? Pero creo que sí, es un dato que realmente es muy grave. Fíjate, y te hago un último comentario. Cuando se incorporó este tema en la Constitución del 94, el convencional constituyente Masnata, que falleció, pero una persona de gran prestigio, Héctor Masnata, dijo, el defensor del pueblo es el abogado de la sociedad. O sea, vos fijate los términos que usó. Estamos sin abogado de la sociedad desde el año 2013. Claro, el famoso ombudsman. Dos minutos nos quedan. Sí. Digo, ¿cómo encuadra esta situación? ¿Hay posibilidad, hay ganas? O sea, uno a veces no hace porque no quiere, no sabe, no puede. Digo, hoy por hoy, ¿hay ganas de encuadrar esta situación? Yo creo que lo que hacen ustedes, por ejemplo, el periodismo, de obligar a poner estos temas sobre la mesa, hace que la sociedad cada vez se movilice más y le exija a la clase política estos cambios. Ahora, evidentemente, digamos, la clase política tiene que mostrar voluntad de acuerdo. Es decir, yo creo que en estos meses, más allá de si te gusta o no el gobierno, la situación económica, etcétera, pareciera que se están abriendo algunos espacios de diálogo. Es decir, ayer el presidente estaba con gobernadores por el tema del voto de la reforma política. Bueno, ojalá sea un proceso que vaya hacia lo que nosotros estamos diciendo que tiene que haber, mayor diálogo. Pero sí, me parece que la clase, digamos, la sociedad, es decir, nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, tienen mucho para hacer, para obligar un poco a un cambio de lógica. ¿Sí? Bien, cerramos. Bueno, gracias Torcuato por estar y bueno, esperamos reencontrarnos de nuevo en breve. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Cómo no. Ha sido Torcuato Socio, director de la Asociación por los Derechos Civiles. Pausa y ya volvemos.